tardes, soy Gerardo Laveaga, les doy la más cordial bienvenida a este panel que titulamos ¿Para qué sirve la política criminal? Doy también la bienvenida a las delegaciones de algunos estados aledaños. Gracias por acompañarnos de parte de las fiscalías de Hidalgo, de Morelos, del Estado de México. Y les presento a quienes hoy discutirán sobre el tema ¿para qué sirve la política criminal? La gente dice, bueno, ¿y esto con qué se come? Y más cuando muchas fiscalías tienen que presentar un programa de política criminal. La política criminal consiste en un conjunto de políticas públicas que nos permite entender qué es lo mejor para castigar y para prevenir. A veces castigar y prevenir es la misma cosa para muchos criminólogos. Pero pienso en un tema, Virgilio, y voy a tomarlo de tu libro porque es un ejemplo tuyo, el feminicidio. Todos queremos castigar a quien mata a una mujer, por supuesto que debe ser castigado. En España, no tengo el dato de México, quizá lo tenga Virgilio, pero en España la mitad de las mujeres asesinadas lo son por sus exparejas o parejas. La mitad. Por el marido, por el novio, por el exmarido o por el exnovio. La mitad de las mujeres. Eso tiene que tener una atención especial por parte del Estado. La política pública aconseja varios remedios. Yo creo que en México optamos por la peor, crear el feminicidio, porque hay que probar un montón de elementos para que sea feminicidio. Y yo me pregunto, y lo he pensado y lo he dicho muchas veces, ¿no habría sido mejor? Y en eso creo que coincido con los tres ponentes, pero ustedes me refutan. ¿No habría sido mejor crearla como agravante? Usted mata a la persona. Si además usted era pareja o expareja de esa mujer, se le aumentará hasta una tercera parte la pena máxima. No sé. Eso es justamente la política criminal. De eso trata la política criminal. Y tiene que ver lo mismo con el aborto que con el Me Too, tiene que ver lo mismo con la forma de castigar, lo que se espera del castigo. Y el INACIPE, dado el interés que este tema suscita, invitó a 3 expertos para hablar sobre este tema. A Gerardo Flores Arnó. Gerardo, gracias por acompañarnos. A Sergio Suárez Daza. Sergio, un placer tenerte aquí. Virgilio Tanús Namnún, gracias Virgilio por acompañarnos. Y la idea es que cada uno de ellos hable 15 minutos y que después haya una réplica y discutan entre ellos. Es un panel, no son 3 conferencias magistrales. Al final de este diálogo, nuestra idea sería que ustedes abran fuego contra los ponentes, que sí, que no, que funciona. Estamos en la academia. Lo sabroso de la academia es que podemos decir lo que queramos. Entonces aprovechen esto y les pido que recibamos a nuestro panel con un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Gracias. Tal parece que en la actualidad el régimen penal, más que servir como un instrumento al servicio del hombre, con el propósito de satisfacer seguridad y justicia, en realidad se ha ido convirtiendo en un instrumento de sujeción del hombre en manos del Estado. Moisés Moreno Hernández. Con mi agradecimiento al maestro Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y que gracias a su inquieta sagacidad mental busca llevar a juicio los temas selectos de las ciencias jurídico-penales y, por supuesto, ahora de la política criminal. Saludo con gusto a los doctores Sergio Suárez Daza y el doctor Virgilio Tanús. Muchas gracias. Política criminal. Sea lo que fuere, una ciencia, el arte de gobernar, una sapiencia, ¿por qué no decirlo? Un método de trabajo, un conjunto pragmático y bien sistematizado de normas, procedimientos, objetivos, metas, estrategias o instrumentos de diversa naturaleza que debe asumir el Estado, como bien lo ha señalado Gerardo, para prevenir, perseguir y reprimir, en su caso, la actividad delincuencial. Política criminal me parece que hoy por hoy es uno de los medios más importantes y valiosos para fundar la revisión crítica de nuestras leyes penales, pero también de nuestras propias instituciones. Partiendo, es cierto, desde el punto de la dogmática jurídico-penal, para encontrar los defectos, las fisuras que pueden tener con la finalidad de corregirlas. Por tanto, la pregunta es concreta: ¿para qué sirve la política criminal? Sin duda sirve para una revisión crítica de los sistemas de enjuiciamiento criminal, pero de orden democrático y garantista. Segunda, debe de otorgarse, por supuesto, el máximo de seguridad jurídica para aquellos que no han cometido un delito. Y
dentro de la filosofía liberal clásica del derecho penal, pues el mínimo de intervención punitiva para aquel que se ha cometido el delito. Por supuesto, con estricto apego al marco jurídico de protección de derechos humanos, del debido proceso legal y de dignidad humana. ¿Para qué sirve la política criminal en su actividad académica? Me parece que para 5 cosas importantes. Permitir orientar el sistema de justicia penal, diseñar las políticas públicas en materia criminal, pero también auxiliar en la determinación de la pena, así como establecer los principios rectores del derecho penal y para analizar las distintas fases del sistema penal. Se fundan una serie de principios del Estado liberal. El principio de legitimidad, que señala la facultad del Estado constitucional reconocido para planificar, actuar y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la criminalidad, así como los instrumentos de control social disponibles. El principio de mínima intervención, otro más, dado que el Estado debe de actuar con los medios jurídicos menos drásticos. Cuando estos resulten ser insuficientes e ineficaces, hará uso del derecho penal, pero a través de mecanismos formales de control social para contener o disminuir la criminalidad. Otro principio que atiende a la política criminal es el principio de legalidad. Todos los delitos que deban imputarse, ¿cierto? Y todas las penas que deban imponerse deberán estar previstos en los ordenamientos legales aplicables en la materia, con estricto apego a los derechos humanos, insisto, con la dignidad humana. Otros principios. El principio de prevención. Traducido como el Estado debe encauzar y prevenir futuras comisiones del delito. No solamente para la parte del autor, que es la prevención especial, sino también dirigido a la sociedad que hoy por hoy actúa con mayor nivel de violencia. Prevención especial. Prevención general, perdón. Pero también el objetivo de la política criminal es garantizar la autonomía y la centralidad de los derechos fundamentales. En virtud de esto, puede destacarse que una política de justicia social y de igualdad puede tener un mejor efecto sobre el control de la criminalidad y los procesos de criminalización cuando son independientes de la intervención del derecho penal. Por su parte, la criminología, como bien lo saben ustedes, considerada como una ciencia evidentemente empírica e interdisciplinaria, que tiene por objeto el estudio del delito y el crimen, pero también de la víctima y del control social. El comportamiento delictivo, que aporta información válida y contrastable y confiable sobre la génesis del delito y las variables del crimen, contemplando como un fenómeno individual y como un problema social, pero también comunitario. La criminología le da soporte científico a la política criminal, y la política criminal se auxilia de esta para impactar legislativamente. Bajo el esquema del carácter legislativo, la política criminal va a implicar el diseño de normas provistas de elementos de política pública, necesarios para su implementación anclada en el derecho penal mínimo y garantista. De lo contrario, se haría suponer que el derecho punitivo es la razón inicial de respuesta y solución a los conflictos sociales. Para el diseño de las estrategias de la política criminal, me parece fundamental que debe anclarse en 3 fases. La primera fase es el diagnóstico, la fase de diagnóstico. La segunda, la materialización de las acciones. Y finalmente, la evaluación de esa política. En la primera me parece que el diagnóstico debe de ser objetivo, que debe impactar en el diseño de políticas públicas y que ante todos los datos que se obtengan deben de ser veraces y acordes al contexto que se pretende investigar. Posteriormente, me parece que sobre la base del diagnóstico deberá procederse a redactar los objetivos que persigue la política criminal para alinear perfectamente a los problemas planteados. Tendrá que haber, evidentemente, un análisis de factibilidad a fin de medir las estrategias y acciones que pretende instrumentar. Considero que para medir el impacto de sus instrumentos debe involucrarse en todo momento las instituciones responsables, pero también los organismos de la sociedad civil organizada. Esto permitirá, por supuesto, analizar resistencias, condiciones no favorables o administración de riesgos. Finalmente, la evaluación de la política criminal, que parte para medir los alcances y las acciones sobre la base de objetivos previamente establecidos, retroalimentando el diagnóstico inicial y reorientando el diseño de la política criminal más depurada. Como cierre de exposición y con base en lo expuesto,
me permitiré compartir con ustedes la cátedra de un profesor italiano. De un profesor italiano que, estando en la Casa de Cultura de la UAM Azcapotzalco, en el Círculo de Estudios de Criminología Latinoamericana, compartió con otros notables y distinguidos académicos de las ciencias penales y de la política criminal, que, a decir de paso, ya habían llegado a sendas conclusiones de la nueva orientación político-filosófica y las nuevas tendencias que el Estado debería asumir a fines del milenio en materia de política criminal. El profesor italiano les pidió a estos académicos tomaran su asiento, porque quería compartir algunas preocupaciones que tenía en torno a ello, y les pidió que imaginaran, como ahora les pido a ustedes, dos grandes ejes que a uno de ellos, el primero, le llamó la ideología de la intolerancia. Ventanas rotas, cero tolerancia, la ley y el orden, y por supuesto el modelo de 3 strikes y estás fuera. Y el segundo, que lo denominó hacia una política criminal incluyente y garantista, el Estado verdadero de derecho. Y analizó 11 razonamientos para estos modelos. Yo les pido que sean con franqueza en dónde estamos, en el primero o en el segundo. Primero, ideología de la intolerancia. Cero tolerancia y mayor intervención represiva. El profesor italiano decía, no, mayor tolerancia y más intervención social. Segunda, aumento de la discrecionalidad de la policía en su actuar y mayor violencia. No, mayor cumplimiento de la legalidad y la disminución de los abusos de poder y de la impunidad. Tercera, concepción de los ciudadanos como sujetos estereotipados en los medios de comunicación, simplemente como víctimas y criminales. No, hay que entender que el ciudadano participa en la construcción de políticas públicas y no solo aquello de lo que los medios de comunicación hablan. Cuarta, privilegiar el sentimiento de inseguridad subjetiva por encima de la inseguridad objetiva. No, actuar con políticas no solo criminales para combatir los factores que provocan las grandes ansiedades, como la económica, la social, la laboral, diversas a lo criminal, que aumentan el sentimiento de inseguridad subjetiva. Quinta, visión restrictiva de la seguridad vista solamente como seguridad frente a criminalidad. No, buscar la integración y la sinergia de las siguientes instancias. Lo local con lo nacional, que influye en los niveles político-legislativos. B, unir la actividad de las diversas instituciones públicas y privadas para realizar lo que nos falta muchísimo, diagnóstico y análisis. Y tercera, recurrir a la multidisciplinaridad, desechando la óptica panpenalista y pancriminológica. Sexta, permitir la producción de pobres para luego someterlos al disciplinamiento del sistema de dominación. No, comprender que la pobreza es producto de la acumulación desigual de la riqueza. El estereotipo del hombre pobre y marginal es visto como sujeto criminal. Los centros económicos son causa-efecto del problema de la pobreza y de la desigualdad. Por lo tanto, esa asimetría puede provocar criminalidad. Séptima, favorecer la prevención situacional tecnológica para aquellos que pueden pagar los sistemas sofisticados de seguridad privada. No, desarrollar una prevención integral de la política social mejorando la calidad de vida de todos los habitantes. Octava, optar por la respuesta de solo políticas criminales que atiendan a establecer un derecho penal máximo. No, optar por la respuesta de derecho penal mínimo, así como la vigencia de otros derechos no penales. Novena, resaltar la centralización y la tecnocracia. No, impulsar la descentralización y la democracia, restituyendo a la sociedad las facultades que ya le habían sido cedidas por parte del Estado. Décima, privilegiar el control para beneficio del Estado. No, privilegiar los derechos para beneficio de las personas. Y finalmente, ¿volver al ciudadano policía? No, volver al policía ciudadano. Con este sencillo homenaje a ese ilustre profesor italiano, que como sus amigos mexicanos lo llamaban, querido Sandro, al doctor Alessandro Baratta. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la intervención de Sergio Suárez Daza. Por favor, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Me honra mucho estar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales compartiendo este foro tan significativo como todos los que hace INACIPE, con tan distinguidos académicos. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, la verdad de las cosas es que hablar de un tema como la política criminal es extraordinariamente apasionante. De tal suerte que empezaría señalando primeramente que la política criminal forma parte de un eslabón de esa cadena de políticas públicas, tan importante como lo es la política de salud, la política de vivienda, la política de recaudación fiscal y la forma en que el Estado enfrenta el fenómeno delictivo es a lo que vamos a denominar política criminal. Esta política criminal tiene varias aristas, varios ejes: la prevención, el diseño de los tipos penales, la manera en que se va a sancionar esos tipos penales y, por supuesto, algo muy importante es la atención a las víctimas. Toda política pública tiene que estar enmarcada dentro de lo que es el contexto del modelo de Estado. El modelo de Estado mexicano, por imperativo constitucional, es un Estado social, democrático y de derecho. Tendríamos que hacer el engarce lógico jurídico de artículos como los siguientes: 27 y 123, el apartado social, el artículo 3, entre otros, en lo que hace referencia a la democracia, y 14 y 16 constitucional, por lo que se refiere a el aspecto de derecho. No es lo mismo hablar de un Estado social, democrático y de derecho a un Estado de derecho. El Estado nazi era un Estado de derecho. Los estados totalitarios, como elementos antagónicos a un Estado social, democrático y de derecho, tienen su propio marco jurídico, de tal suerte que cuando nosotros hablamos de una política criminal diseñada en el Estado mexicano, tiene que acogerse precisamente a estos principios de carácter constitucional. Como paradigma que tenemos hoy en día, a partir de la reforma del 2011, es el paradigma jurídico, es decir, este esquema sobre el cual tienen que manejarse todas las autoridades, es el respeto a los derechos humanos. Hablar de respeto a los derechos humanos, en palabras muy llanas, es hablar de elementos axiológicos. Por esa razón, hoy cuando hablamos de lo que se considera el neoconstitucionalismo, hablamos de que se pueden resolver muchas situaciones cotidianas a partir de principios. Principios que se encuentran inmersos en la propia Constitución. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de axiomas. Los axiomas son premisas que no necesitan de una comprobación. Pensemos, por ejemplo, en materia penal, lo que sería la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una regla de trato que se le tiene que brindar precisamente a toda persona que está siendo sometida a una investigación. Pero ese trato solamente se va a detonar, ese derecho solamente se va a detonar cuando la persona está sometida a una investigación. Mientras tanto, no opera en ninguno de nosotros si no estamos en esos supuestos. Cuando el Estado mexicano lleva a cabo precisamente los diseños de los tipos penales, tiene que atender a su naturaleza esencial, a su naturaleza axiológica. En cuanto al derecho penal de un Estado social, democrático y de derecho, podríamos referirnos que es la tutela de bienes jurídicos. ¿Qué son los bienes jurídicos? Los bienes jurídicos no son otra cosa más que aquello que se considera altamente valioso dentro de una sociedad y que es necesario que el Estado lo cobije a partir de la norma para que de esta manera se garantice que se puede vivir de una manera armónica dentro de esa sociedad. Tendríamos que desprender dos tipos de bienes jurídicos de carácter individual y bienes jurídicos de carácter colectivo. Cuando hablamos de bienes jurídicos de carácter individual, pensemos por favor en el derecho a la vida que tiene una persona, en el derecho a la libertad que tiene una persona, en el derecho a su libre desarrollo psicosexual.
Pero cuando hablamos de bienes jurídicos colectivos, pensemos por favor en lo que sería el derecho a un medio ambiente, pensemos también en la salud pública, pensemos en la seguridad pública, pensemos en la propia seguridad del Estado. Tienen connotaciones muy particulares. El crear tipos penales conlleva toda una ingeniería, toda una estructura para poder establecer una serie de elementos que de suyo, en su oportunidad, tendrán que aterrizarse. De ahí que cuando no se llevan a cabo adecuados diseños de política criminal, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que se pueden tener muy buenas intenciones, pero se va a traducir eso en impunidad. Uno de los problemas que tenemos hoy en día, tristemente, es una inadecuada comunicación de la política criminal. Y pensemos en este sentido. En muchas ocasiones se habla, lo hemos escuchado todos, de la famosa puerta giratoria del sistema acusatorio. Y se le atañe al agente del Ministerio Público, a la policía, a los jueces, responsabilidades por ese tipo de circunstancias, porque se piensa que la política criminal en ese sentido ha fallado. La verdad de las cosas es que más de las veces se habla desde un plano de la ignorancia. ¿Por qué razón? Porque el sistema fue diseñado precisamente para que los menos asuntos lleguen a juicio. Porque cuando la sociedad está pensando en justicia, está pensando literalmente en venganza, con una característica propia de lo que sería el siglo XIII. ¿De verdad nos interesa la reinserción social? ¿O lo que nos interesa es ver a la persona en la cárcel, sufriendo, lacerando, precisamente como en una época pasada? Esas son circunstancias que la sociedad debe de entender, debe de comprender, y que el Estado también es responsable de una manera de informar adecuadamente, porque en muchas ocasiones se generan expectativas totalmente falsas. ¿Y qué sucede? Se enconan precisamente a las propias instituciones. Lo más sencillo, lo más fácil siempre será estar golpeando a las instituciones, pero eso es una cuestión perversa y peligrosa. ¿Por qué razón? Porque las instituciones son literalmente lo que sostiene la posibilidad de que la sociedad pueda garantizar sus derechos fundamentales. ¿Voy bien en tiempo? ¿Sí? De tal suerte que, bueno, me reservo unos minutos para la siguiente intervención. Podríamos decir que la política criminal tenemos que verla en dos escenarios. Uno, desde un enfoque eminentemente académico, donde estudiamos las políticas públicas. El Estado mexicano diseña sus políticas criminales a partir de los planes nacionales de desarrollo. En este caso, uno de los vertientes que se está señalando es el combate a la corrupción. Interesante este punto, nada más como para resaltar el ejemplo de lo que sería un mal diseño legislativo o inadecuado. A veces yo sostengo que quien hace el juego hace la trampa, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del enriquecimiento ilícito. No me crean, por favor, chéquenlo en sus códigos. Se van a dar cuenta que es un tipo penal de carácter subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que tienen que agotarse primeramente las investigaciones de los demás tipos penales para poder llegar a ese tipo penal. ¿Qué trae eso como consecuencia? Pues que la verdad de las cosas es que los compañeros agentes del Ministerio Público en las áreas de investigación llevan a cabo su trabajo, pero se ve totalmente esto frustrado porque no puede operar literalmente en una circunstancia de que pueda judicializarse, vamos, ya ni siquiera pensar en una sentencia. La complejidad del propio tipo penal genera impunidad. No hablemos en este momento por la profundidad de lo que sería operaciones con recursos de procedencia ilícita. 19 verbos rectores. ¿Esto qué conlleva? Que cuando nosotros miramos la estadística, la mayor parte de asuntos que vemos en cuanto a operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, pues han sido hallazgos los que se encuentran precisamente en el aeropuerto. Son circunstancias que conlleva a tener que analizar de una manera muchísimo más profunda, a llegarse de conocimientos de lo que es la ciencia jurídica para hacer los diseños propios de lo que es una política criminal. Desafortunadamente, una política criminal que no tenga como sustento la ciencia jurídica será una ocurrencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a terminar esta primera ronda escuchando la intervención de Virgilio Tanús. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco al INACIPE, a través de Gerardo Laveaga, la invitación y por supuesto es un honor estar con Gerardo y Sergio, expertos en el tema.
no sé si somos expertos, ¿no? Pero sí apasionados de lo que pasa día con día en nuestro querido México, ¿no? Y nos preocupa. La pregunta de ¿para qué sirve la política criminal? Si entendemos que la política criminal son aquellos lineamientos, políticas públicas que nos ayudan a combatir o a disminuir esos índices delictivos, pues pareciera que no sirve de nada, ¿no? Porque la incidencia delictiva está en sus peores momentos, ¿no? ¿Cómo ha venido evolucionando ese concepto político criminal? La política criminal es desde el policía de tránsito que está parado en una esquina para que con su presencia podamos inhibir una conducta delictiva, hasta cuando ocurre un delito, cuando es la fase de investigación en Procuraduría, todo el procedimiento judicial, incluyendo todo el tema de centros de readaptación, ahora de reinserción social, y tratar, evidentemente, de evitar la reincidencia delictiva. Es decir, política criminal es del día 1 al día último. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues francamente mal. ¿Por qué creo que lo hemos hecho francamente mal? Y ya que el director del INACIPE nos permitió poder decir lo que queramos, la verdad es que somos unos malditos mentirosos. Ya, así de fácil. Nosotros leemos nuestra Constitución, hablando, por ejemplo, del tema de centros penitenciarios. Pues yo no sé si es readaptación o si es reinserción, como que nunca nos queda claro de entrada si hay alguna diferencia o no, o si la hay, cómo la vamos a conseguir. Pero uno lee nuestra norma constitucional y la verdad es que es de primer mundo, ¿no? Bueno, pues es que la pena no es un castigo. A la gente que metemos a la cárcel no la estamos castigando. Lo que queremos es que la privación de su libertad sea un mecanismo o un instrumento para que la gente cuando salga, pues salga readaptado o reinsertado a través de la educación, del trabajo, del deporte. Y bueno, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ingresado a algún centro penitenciario, pero ocurre todo menos esto, ¿no? ¿Y por qué ese doble discurso? Es que en México somos expertos en los dobles discursos, ¿no? También leemos la Constitución y dice, no, es que prohibida la cadena perpetua, pero hay sentencias condenatorias de 300 años de prisión. Digo, aquí y en China 300 años es cadena perpetua, ¿no? Claro, no dice la frase cadena perpetua, pero sí dice 300 años. Entonces, aritméticamente no cuadra, ¿no? Entonces, tenemos que dejar esos dobles discursos en México. Si realmente lo que queremos es castigar, pues hagámoslo, pero seamos congruentes. Muchos criticamos la política criminal de Estados Unidos, porque Estados Unidos sí te dice, yo sí vengo a castigarte. Y tan vengo a castigarte que pues, impongo pena de muerte, impongo cadena perpetua. Yo como país te di todo, te di una educación pública de calidad, salud pública de calidad, es decir, hice todo para que no cometieras un hecho delictivo. ¿Lo haces? Sí te voy a castigar. Atentará contra derechos humanos, lo que ustedes quieran, pero por lo menos hay congruencia. Aquí congruentes no somos. Y cuando no somos congruentes, como bien decía incluso Sergio, pues no sabemos si quien diseña las reglas, pues ahí hay mano negra. Porque uno revisa el Código Penal y hay una infinidad de tipos penales que son prácticamente imposibles de probar. Entonces, ese doble discurso la verdad es que es muy complejo y se genera todo un círculo vicioso que por supuesto pues, propicia impunidad, ¿no? Entonces, ¿dónde a mi entender la política criminal o el derecho penal en particular se vio en un reto enorme? Algún día alguien dijo, es que yo creo que en lugar de estar nada más castigando y sancionando conductas delictivas, ¿por qué no tratamos de enfocarnos en prevenirlas? Bueno, por supuesto que prevenir es mucho más atractivo que únicamente castigar. Entonces, si lo que pretendemos es que el derecho penal ayude a prevenir conductas delictivas, pues ahí también hay un poco un doble discurso, porque entonces lo que estamos provocando es, o lo que vamos a requerir es más derecho penal. Porque mientras más derecho penal tengamos, pues pareciera que vamos
a inhibir de mayor manera las conductas delictivas. O aumentemos las penalidades. Yo no recuerdo, y si aquí los compañeros panelistas lo recuerdan, pero yo no recuerdo una reforma penal en donde haya habido una disminución de una pena. Todas son para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, si realmente lo que queremos es que la persona privada de su libertad, cuando salga, sea una agente productiva, sea una agente útil, y le ponemos 45 años de prisión, eso es completamente incongruente. Pareciera que para lo único que sirve el tener penas tan altas, al único que combatimos es la reincidencia, porque pues, salgo de 85 años de prisión y bueno, pues ya, no me da tiempo de reincidir, ¿no? Entonces, pareciera que ese discurso es bastante perverso. Entonces, cuando decidimos que el derecho penal sirviera para prevenir, en mi opinión, ahí es cuando se da, digamos, toda esta polémica. Sin duda es atractivo prevenir delitos, sin duda sí. Pero se da toda esta polémica, entonces el derecho penal ya no me espero a sancionar cuando alguien mate, y entonces mejor adelantemos las barreras de intervención del derecho penal y empecemos a crear más delitos de peligro. Ejemplo, pues, portación de arma. Digo, el que porta un arma, pues no creo que vaya a comprar un refresco al Oxxo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? ¿Qué es lo que hace México? ¿Qué es lo que hacen muchos países? Bueno, estamos dejando de atender los delitos que tradicionalmente llamábamos delitos de resultado para tratar de enfocarnos más en delitos de peligro y sobre todo delitos de peligro abstracto. Si ya me estoy yendo, es más, ahora ya ni siquiera delitos, cuestión o teoría de la prevención, sino incluso nos estamos yendo a la precaución. Entonces, por supuesto que eso implica que el derecho penal intervenga de inmediato. En mi opinión, muy personal, yo creo que no necesariamente esa debiera ser la salida. Sin duda sí, hay bienes jurídicos colectivos, como comentaban anteriormente, como el medio ambiente, que sin duda pues no vamos a poder esperarnos a que una conducta realmente dañe el medio ambiente, y entonces bueno, pues adelantemos las barreras de intervención y empezamos a autorizar o a legitimar el derecho penal para que intervenga. Pero yo creo que una de las premisas que a mí me gustaría dejar muy claras aquí en esta plática es que la política criminal no fue creada para subsanar las deficiencias de la política social, como el derecho penal no fue creado para subsanar las deficiencias del resto del ordenamiento. Es decir, si entendemos realmente o realmente queremos un derecho penal mínimo, que pues me parece que todos tenemos claro que hacia allá deberíamos de ir, pues vemos lo que está ocurriendo en México y es un absurdo. Nuevamente, repito, es un doble discurso. Estamos muy orgullosos del nuevo sistema, porque se supone que sus pilares es la presunción de inocencia, pero hace unas semanas nuestro Congreso acaba de autorizar que se aumente el catálogo de delitos de prisión oficiosa del 19 constitucional. Discúlpenme, pero ese es un doble discurso. No tendrían por qué existir los delitos de prisión oficiosa. Si ya tenemos la prisión justificada, ¿para qué diablos tenemos que tener prisión oficiosa? Atenta, pero de manera completa con la presunción de inocencia. Entonces, repito, esos dobles discursos realmente nos hacen mucho daño, porque la tendencia va a ser a que deje de ser una excepción y ahora el 19 constitucional pues se va a convertir en todo el Código Penal. Y vamos a regresar a la fase de antes. Y en mi opinión, bajo las reglas del nuevo sistema, es mucho más atentatorio de garantías y de derechos humanos un delito de prisión oficiosa que lo que antes era un delito grave. Porque ahora solo son indicios. Ahora la Procuraduría ni siquiera me cita, no hay una obligación legal de citarme como imputado en la fase de investigación. Antes, cuando menos, pues te giraron un citatorio en la averiguación previa. Entonces ahora vas a ir saliendo de tu casa, te van a detener, delito de prisión oficiosa, y ahora te van a decretar 6 meses de carpeta judicializada, y ahora sí te voy a ingresar en reclusorio solo para continuar en una investigación. Antes por lo menos te arraigaban en un hotel, ¿no? Ahora es en el reclusorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos discursos. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que los que nos apasionamos de este tema sabemos lo que hay que hacer, pero es que lo que hay que hacer no vende y políticamente no gusta. Y ahorita que acabamos de pasar campañas electorales y presidenciales, pues yo no escuché a nadie decir, propongo que bajemos las penas,
propongo que rasuremos el Código Penal porque hay una infinidad de conductas que no tendrán que ser delictivas. Propongo que tratemos bien a los gentes que están privadas de su libertad. Pues eso no vende, ¿no? Aquí hasta Partido Verde pide pena de muerte, ¿no? Entonces, tenemos que de entrada definir el discurso. Si nuestro discurso va a ser cortemos la mano al que robe, pues cortemos la mano al que robe. Pero que sea congruente. En Dubái cortan la mano al que roba. Pero ¿saben qué? No hay robos. En México tenemos 600,000 policías. No son poquitos, ¿eh? Y no estoy contando, por supuesto, Fuerzas Armadas, ¿no? Policía municipal, estatal, federal. 600,000 policías. Hay pocas inversiones en México que son tan caras o tan costosas como un centro penitenciario. Es una inversión realmente onerosa para el Estado. Tenemos 380 cárceles en México. Algunas de las infraestructuras, digamos, que son más costosas que un reclusorio es un aeropuerto. Les juro que no tenemos 380 aeropuertos. Entonces, si nos damos cuenta de lo que México invierte en castigar, y si ese dinero lo trasladáramos a política social y a la gente le diéramos una educación de calidad, vivienda de calidad, salud de calidad, transporte de calidad, etcétera, 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 de calidad, política social, política de bienestar social, esa sería la mejor política pública de prevención del delito. Y entonces aquí vuelvo al tema de los dobles discursos. Es que si vamos a copiar los sistemas de juicios orales europeos, que son una maravilla, está bien. Entonces también copiemos su política social. O sea, vamos a copiar, copiemos bien, copiemos todo. Esos sistemas, ese sistema de juicios orales, que es parte de la política criminal, pues está diseñado para cierto entorno geográfico, social, con determinados conflictos sociales. Y como ya vimos aquí que la puerta giratoria nos está ofendiendo a todos, pues entonces, ¿qué hacemos? No pasa nada, pues aumentemos el 19 constitucional. Eso no se vale, eso no se puede hacer. O hacemos conciencia en la población en general de que sí, van a salir. Pero ojo, el que salgan no está mal, porque hay una presunción de inocencia. Usted el día de mañana podrá ser acusado de eso también, y también estará fuera. Porque es bien fácil cuando nada más criticamos hacia el frente. Entonces, mientras no tengamos una política clara, y yo no tengo la respuesta, por supuesto, si lo correcto es la pena de muerte o penas de 3 meses de prisión. Pero lo que sí tengo clarísimo es que esta incongruencia entre el mensaje que mandamos al exterior, o sea, ¿por qué llegaron los juicios orales a México? No crean que hicimos un gran análisis de conciencia. Pues lo que pasa es que la imagen de México al exterior, imagínense cuál es. O sea, si tenemos que hablar de calificaciones, pues estamos reprobados. En delincuencia, en inseguridad, en reincidencia, en todo, en corrupción, en impunidad. Entonces le dijeron a México, o te pones en sistema de juicios orales o te pones en sistema de juicios orales. Y México dijo, pues ¿dónde tengo que firmar? Pues aquí, va, pues firmo. Y ya le estamos empezando a dar la vuelta. La verdad es que en México somos bien creativos, ¿no? Lástima que esa creatividad la usemos así. Entonces, ¿para qué sirve la política criminal? Debería de servir para tener poca delincuencia y que la poca que tenemos, cuando lográramos que esa gente recupere libertad, no reincidiera. Es decir, utópicamente eso debería ser la política criminal. Entendemos que hoy la situación nacional y de seguridad, bueno, pues es desastrosa y necesitamos mano firme. Pero si únicamente estamos viendo a la política criminal, no vamos a resolver el problema. Estamos únicamente viendo la terapia intensiva y no estamos atendiendo toda esa medicina preventiva que bien aplicada evitaría que la gente llegara a terapia intensiva. El costo para el gobierno, el costo para el Estado, el costo para todos nosotros que pagamos impuestos es altísimo. Y una persona detenida nos cuesta muchísimo. Hoy tenemos aproximadamente
casi 250,000 personas privadas de su libertad en nuestro país. No sé si es mucho o es poco. Sin duda, en comparación con los índices delictivos, pues es muy baja. Hay 99% de impunidad en este país. La cifra negra, entendiendo por cifra negra aquellas conductas delictivas que ocurren y que no son denunciadas, se entiende que únicamente se denuncia el 10% de los delitos que se cometen. Y de ese 10%, el 99% hay impunidad. Es decir, las cifras es muy alentador pues, pasarse del lado oscuro, ¿no? Y cometer conductas delictivas. Entonces, eso no puede seguir así. En mi opinión, ¿qué tendríamos que hacer? Reducir muchas de las conductas delictivas que aparecen en el Código Penal y fortalecer el resto del ordenamiento. Hay que fortalecer el derecho civil, hay que fortalecer el derecho administrativo. Todas estas conductas delictivas contra el medio ambiente, todo este ahora nuevo derecho penal de empresa, se va a poder subsanar y se va a poder prevenir de mejor manera con el resto del ordenamiento que si seguimos abusando del derecho penal. Adelante, seguimos platicando en las siguientes ponencias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la siguiente ronda. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 5 minutos para hacer un comentario. Gracias. Iniciamos con Gerardo Flores. Sí, muy amable, gracias. A ver, 1.500.000 delitos denunciados en promedio cada año. 348,000 policías municipales, estatales, federales, mal seleccionados, mal capacitados y que no todos cumplen con el servicio civil de carrera, el servicio profesional de carrera. 248,000 presos hacinados en cárceles mexicanas. Fuerzas Armadas que en los últimos 5 años han logrado niveles de deserción altísimos. ¿Dónde están esos efectivos militares? Elevados niveles de impunidad y corrupción. Por supuesto, también una deficiente coordinación, como lo señala el artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 21 constitucional. La Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México deberán coordinarse para garantizar un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tesitura pendiente. Por supuesto, bajos niveles de investigación, inercias burocráticas, leyes penales que no logran o no han logrado, como lo ha dicho el doctor Tanús, los resultados esperados. Una sociedad desconfiada, que por supuesto no tiene credibilidad en las instituciones. Poco del desarrollo de la investigación político-criminal y criminológica. Falta de la planificación de esto mismo, de las políticas públicas en materia criminal. Y respeto a los derechos humanos. Me parece, por supuesto, que la violencia criminal le sigue imponiendo la agenda al gobierno. Y eso no es política criminal. Eso no es política criminal. La política criminal ha quedado a deber a la sociedad, a quien se debe dirigir en último momento el beneficio de todos. En la provincia italiana de Rovira y Virgil, su lema es seguridad para hombres libres o ciudades seguras para hombres libres. En nuestro lema en México sería orden y paz pública, ¿no? No, me parece que mucho es la construcción del diseño de esa política criminal, todavía utópica, todavía sin bases sólidas, que no es política pública, no son public management, no, es la creación de las normas y tipos penales específicos con su carácter de contener la criminalidad para beneficio de la sociedad. Me parece que esos puntos siguen estando pendientes. Y quisiera, por último, un minuto más, dedicar este minuto a la justicia penal para adolescentes. Con la reforma del 16 de junio de 2016, evidentemente se crea, antes, por supuesto, en 2005, antes del 2018, la reforma constitucional en seguridad y justicia. Pero es cierto que la experiencia de este adolescente que ha cometido un delito sea eminentemente de carácter educativa. Yo me acompaño de personas en el ámbito educativo. ¿Y dónde está esa reforma educativa? Con una educación de calidad. Ni siquiera la tenemos afuera. Y pongo el caso concreto, por respetar el interés superior de la niñez, no develo el nombre de Lengüitas. El Lengüitas es una persona que pertenece al grupo etario 3, de 16 a menos de 18. Sí, lo grave es que este adolescente, expósito, viviendo en condición de calle, en condición de vulnerabilidad,
priva de la vida a 3 personas. Es lo común, eso no es nada común, eso ya lo sabemos. Sí, el problema es que el corazón de uno de ellos lo encontraron en la sartén con chile serrano y cebolla, y parte de ese corazón fue ingerido. ¿Qué tipo de política pública en materia criminal de contención debemos aplicarle a Lengüitas? Ya lo sé, orientación y protección y tratamiento, las medidas. Pero con una medida de orientación, de protección y tratamiento, ¿recuperaremos socialmente a Lengüitas? ¿Quién levanta la mano de aquí, de este auditorio, que diga, yo le doy cobijo a Lengüitas? Mándemelo. Yo tengo una fuente de empleo porque yo le quiero dar seguridad a ese Lengüitas. ¿Quién en su sano juicio? Eso también es política social que debe estar orientada a la protección de sus intereses, de sus derechos. Nunca más una persona en situación de vulnerabilidad es una persona como ustedes, sujeto de derechos. Cierto, muy complicado. ¿Qué respuesta de político criminal debemos ofrecerle? Pero yo sigo insistiendo que la educación, los valores y la familia debería de ser lo que reciba también, porque es su derecho al libre desarrollo de su personalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con Sergio Suárez Daza. Adelante, por favor. Bien, para concluir quiero dejar sentado algo que me parece fundamental, que es el hecho de que tenemos que manejar 2 mundos. Un mundo que es el normativo y un mundo fáctico. El mundo normativo, por ejemplo, lo que está contemplado en el artículo 18 constitucional, esos derechos que tienen las personas que se encuentran en un reclusorio, en un centro de reinserción, no podemos negar que existen. Existen esos conceptos desde un plano eminentemente normativo. Cuando nosotros estudiamos el derecho desde una perspectiva científica, es decir, con un método científico, ¿qué es lo que sucede? Analizamos la norma. La norma no es perfecta. A partir de esto se crean teorías. Las teorías son lo que van a dar explicación a la realidad. Por ejemplo, si hablamos del tipo penal, a todos los presentes nos queda claro lo que es el tipo penal. Pero ese concepto de tipo penal que hoy se encuentra inmerso en la legislación no fue un concepto creado por el legislador. Fue abrevado de la teoría, se insertó en la legislación, en ese momento pierde su característica de teoría y se convierte en derecho positivo. De tal manera que cuando nosotros hablamos de política criminal tenemos que verla en 2 vertientes. Una, desde la óptica eminentemente, desde una perspectiva normativa, donde estudiamos las normas, donde podemos hacer este tipo de críticas. Y otra es la política que crea el Estado, como lo mencionaba, como parte de un eslabón de políticas públicas. Por supuesto que si un eslabón está roto, no va a funcionar, no va a poder sostener todo el peso de los intereses superiores del Estado. Como consecuencia de ello, tenemos que marcar estos 2 elementos para poder establecer cuál es la ruta hacia dónde tenemos que dirigir. Cuando la política del Estado se nutre de estos elementos conceptuales, de estas teorías, y las incorpora, corre menor riesgo de cometer errores, porque han sido repensadas, han sido planteadas, han sido pasadas por diferentes filtros. Cuando se hace a partir de la ocurrencia, sucede esto, lo que están diciendo los expertos. Caemos en esos dobles discursos, caemos en estas anomalías de pretender encantar a la sociedad diciendo que se pueden obtener ciertos beneficios a partir de elementos conceptuales jurídicos, y esto no va a traer el resultado propicio. Y lo peor de todo es que genera un enfado en la propia sociedad. Es difícil en algún momento encontrar estas vertientes, este interés verdaderamente por nutrir la creación de la política criminal a partir de conceptos científicos. No tenemos una definición clara en relación a esto. Cortamos y pegamos. Y es muchísimo más fácil copiar lo que pasa en otras latitudes, porque eso es lo rentable
políticamente, y entonces, bueno, pues a la sociedad se le hace creer que eso es lo que está funcionando, cuando nuestra realidad es totalmente distinta. Cuando no podemos ubicar de la misma manera el centro, el sur o el norte del país. Son circunstancias totalmente distintas. No es lo mismo las experiencias de vida que tienen las personas en Tamaulipas que las que tienen en Chiapas. Las problemáticas son diferentes, las condiciones sociales son distintas, de tal suerte que cuando hacemos un análisis desde una óptica científica, que precisamente es lo que se trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, eso es lo que hacemos aquí. Buscamos el análisis, la crítica, no somos criticones, somos críticos porque siempre hay una propuesta a cambio de todo ese tipo de reflexiones. Y en este caso, pues encontramos precisamente todas estas porosidades que se dan en el sistema y podemos aventurarnos a decir eso es un fracaso. El sistema acusatorio de suyo es una estructura totalmente adecuada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ha interpretado de una manera totalmente equivocada. La sociedad, reitero, tiene sentidos totalmente encontrados, tiene ideas totalmente, pues, ¿cómo decirlo?, de una manera adecuada. Recapitulo, cuando hablan de justicia, se aspira a una justicia eminentemente axiológica, cuando tenemos que hablar de una justicia de carácter eminentemente normativa. Hablar hoy de derechos humanos como el eje central de todas las actuaciones de la autoridad implica literalmente darle legitimidad a las acciones de la autoridad. Ese es el primer punto, esa es la base fundamental. La diferencia entre el Estado, entre las instituciones del Estado y el resto de las personas que no se encuentran dentro de este orden social, que se han sustraído del mismo, es precisamente que nos manejamos con ética. Eso es precisamente lo que marca la diferencia. Cuando esto no se comprenda, cuando esto no se entienda, seguirán existiendo detenciones de manera ilegal y se le seguirá echando la culpa al sistema. No, el problema no es ese, el problema es que seguimos tratando de resolver asuntos del presente con visiones de pasado. Las cosas han cambiado, ya no somos el mismo México, las circunstancias han evolucionado, la sociedad está en una vertiente totalmente distinta. Hoy el derecho lo aprendemos, el derecho lo tenemos que enseñar y el Estado está obligado a comprender que esto es como en una familia. Pensemos, por favor, que en una familia lo mismo hay niños, hay adolescentes y hay adultos mayores. La temática para cada uno es un tratamiento diferenciado y tenemos que ubicar que hay intereses muy particulares que tenemos que respetar. Todo esto dentro de un marco de ética. Entonces, para concluir, podría decir, ¿para qué sirve la política criminal? En una conclusión que no es conclusión, es una conclusión inconclusa, si me permiten el término, podría señalar que la política criminal está anclada a otros elementos de carácter social. El derecho penal no es la forma para resolver los conflictos de carácter social. ¿Queremos ver la evolución de un país? Veamos el Código Penal. Si es un Código Penal sumamente abultado, es un país en vías de desarrollo. Si tenemos un Código Penal con tipos penales totalmente reducidos, estamos en un nivel de conciencia. No necesitamos como sociedad que nos estén diciendo qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Eso representa un aspecto de conciencia, de evolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos entonces a concluir esta segunda ronda y posteriormente pasaremos a preguntas y respuestas. Entonces toca el turno a Virgilio Tanús, por favor. Gracias. Yo pensé que me estaba saltando. Dije. Yo coincido plenamente aquí con los panelistas en donde lo ideal sería tener un derecho penal muy mínimo, ¿no? Muy reducido, que realmente sea una cuestión de excepción. Y yo creo que los apasionados de este tema lo tenemos muy claro. El problema es que cuando vemos la realidad y vemos lo que ocurre en la práctica y vemos cómo legislamos y cómo actuamos,
repito, es un doble discurso un tanto perverso. ¿Cómo hacer para que realmente tengamos un derecho penal mínimo con todo lo que ello implica? Me parece que hay dos principios muy importantes que ayudan a poder entender o trazar el camino para lograr ese derecho penal mínimo, que es entender lo que conocemos como el carácter fragmentario del derecho penal y la subsidiariedad del derecho penal. Esto es, el derecho penal no puede intervenir más que ante los bienes jurídicos de mayor relevancia y únicamente cuando esos bienes jurídicos de mayor relevancia están siendo verdaderamente atacados, verdaderamente lastimados. Y además, solo cuando el resto del ordenamiento no genere una solución adecuada. Si lo entendemos así y realmente respetáramos esa regla, el derecho penal sí podría ser mínimo. Y tendríamos un discurso, y me parece una vida social completamente distinta. Y la verdad es que sí creo que la política criminal, tenemos nuestros errores, pero la verdad creo que no es culpa de la política criminal, como creo que tampoco necesariamente es culpa del derecho penal. Es culpa de que la política social no funciona. Y mientras no funciona la política social, la política criminal pues, tampoco hace magia, ¿no? A quien no fue alimentado, a quien no fue medicado, a quien no fue tratado a tiempo, a quien se desangró, nadie hizo nada, y ahora sí queremos llegar y salvarlo. Pues no se va a salvar. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en México. Claro, esas políticas sociales o políticas de bienestar social pues son a muy largo plazo, los resultados no se ven de manera inmediata, pero esa es la solución, o sea, esa es la solución. Y entonces nos permitiría a los que nos dedicamos y nos apasionamos de este tema penal, únicamente enfocarnos realmente en cuestiones verdaderamente trascendentes. Y no, y lo digo con todo respeto, al señor que no pagó una pensión alimenticia. Ustedes vayan a la Fiscalía del Menor, por lo menos aquí en la Procuraduría de la Ciudad de México, y hay miles de carpetas iniciadas, donde nada más están peleándose papá y mamá en un divorcio, jaloneándose al chavito, ¿no? Es que no paga, pues no pago porque es que ella no me lo presta los fines de semana, y ahí estamos. Y ni uno es blanco, ni otro es negro, ni uno es bueno, ni otro es malo, ¿eh? ¿No deberíamos de mejor dotar de mayores herramientas e instrumentos al juez de lo familiar pues para que no tengamos que entrar en este mundo del derecho penal cuando no sea necesario? Yo creo que sí. ¿Para qué, por ejemplo, ese tipo penal? Es que a mí me encanta ese ejemplo. ¿Para qué se crea ese tipo penal? ¿A quién protege supuestamente ese tipo penal? Pues a los menores. Y yo voy y meto al papá a la cárcel porque no pagó. Híjole, pues ahora sí el papá, el saco de víctima le queda increíble, ¿no? Y va a voltearse con el juez de la familia y dice, si chambeando no pagaba, pues ahora detenido, menos. ¿A quién realmente estoy afectando? Pues a los hijos. Y la mamá que, bueno, está haciendo su chamba por tratar de recuperar económicamente lo que no le han pagado, pues queda como la mala de la película, ¿no? Es que metió a mi papá a la cárcel. Eso es lo que estamos haciendo en el derecho penal. Entonces, claro, creo que no necesariamente es culpa del derecho penal. Y me incluyo como abogado litigante, en un acto de sinceridad les diría, yo creo que la mitad del trabajo que tengo en el despacho, creo que no es netamente penal. Pero la gente llega desesperada a un despacho y dice, oiga, es que este señor me debe dinero, y aquí tengo el pagaré, pero me va a tardar 3 años. Y aunque cobre, es decir, aunque gane la sentencia, pues ahí enmárquela en una pared porque nunca lo voy a materializar. Porque en esos 3 años este señor se va a quedar en insolvencia. Entonces, ¿sabe qué? Si no le llega un golpe duro penal, no va a entender. Y así se presta el legislador, se presta el abogado litigante, se presta la procuraduría, se presta el juez. Y entonces estamos inflando el tema de cuestiones penales cuando realmente la cuestión penal no tendría que ser la solución. El derecho penal es la herramienta más drástica con la que cuenta un Estado de Derecho. Su uso, por lo tanto, implica un costo social altísimo. Claro, cuando lo usamos y no logramos nada,
como aquí, que es el 99% de impunidad, pues entonces esto va a explotar. Porque queremos más derecho penal, más derecho penal, más derecho penal. Todavía si el derecho penal realmente resolviera todo, bueno, pues quitémonos el resto del ordenamiento y puro penal. Pero no es así. Países con penas de muerte, con cadenas perpetuas como Estados Unidos, son los países con mayores índices delictivos. O sea, eso es clarísimo. ¿Cuál es el mensaje? La pena de prisión por sí sola, el hecho de que exista, no inhibe la comisión de hechos delictivos. Al contrario, y cuestión que creo que nuestros legisladores no han entendido, cuando aumentamos las penalidades, no solo no inhibimos una conducta delictiva, sino que a veces provocamos que el ente delictivo sea de mayor dureza. Es decir, si yo por entrar al Oxxo y robarme una botella de agua en la Ciudad de México me van a poner 6 años de prisión, yo digo, pues por una botella de agua 6 años, pues como que arraso con la caja y si la cajera está guapa también me la llevo. Así que valga la pena, ¿no? Entonces, no necesariamente el aumentar las penalidades es la solución. Porque de entrada, quien comete una conducta delictiva, créanme, se los juro, lo hace bajo el entendido de que no lo van a detener. Quien piense que lo van a detener, no la cometería, créanmelo. Entonces, ese tema de intimidación realmente no funciona. Si hoy nos dijeran, porque además está esa pregunta desde el día 1, creo, en la sociedad y en el derecho penal, oiga, la pena, la simple existencia de la pena, de la amenaza de la pena, ¿realmente inhibe una conducta delictiva o no? La verdad es que la respuesta creo que no es tan fácil de establecer. Si nos dijeran, durante todo el mes de abril de 2019 usted puede salir y matar y no va a ser sancionado, sí, bueno, yo creo que yo en lo personal no saldría a matar. Bueno, quizá las suegras no deberían salir en abril, ¿no? Pero salvo ese caso de excepción, yo creo que la gente no saldría a matar. Pero si nos dijeran, durante el mes de abril, el que no pague impuestos no comete defraudación fiscal, híjole, yo no sé si el erario va a cobrar un peso, ¿eh? ¿Me explicó? Entonces es un tema de valores internos, pero también el derecho penal es un sistema de transmisión de valores, es un mecanismo de difusión y que tenemos que tratar de permear en la sociedad. Los valores que para un Estado en determinado tiempo y espacio son importantes de tutelar. Esa es la parte de educación y de cultura cívica que no hemos logrado. Concluyendo, el problema me parece no es tanto la política criminal, sino la política social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a iniciar una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, aquellos que deseen hacer una pregunta, les pido que levanten su mano. Mi compañera y yo llevaremos el micrófono. Hola, buenas tardes. Hablaban de política criminal y mi pregunta sería para alguno de los tres. ¿Cuál sería la política aplicable o cuál sería la iniciativa aplicable al Estado que se requiere de manera inmediata para que funcionen los centros penitenciarios? Usted, por favor. Pero si no, aquí me echan porras y me apoyan. Mira, yo creo que para que funcionen, y es que todo está, desde mi humilde punto de vista, todo está íntimamente conectado. Entonces, para que funcione un sistema penitenciario, en mi opinión, de entrada necesitas penas bajas. Oye, es que ¿qué hago para que funcione el hospital? Bueno, pues es que si tengo a un hospitalizado 38 años, pues no va a funcionar. Aquí me parece que es lo mismo. Cuando te refieres a que funcione el sistema penitenciario, supongo que te refieres a que cuando la gente salga, pues no reincida, supongo. Para la operatividad interna. Bueno, no hay como tal una carrera que prepare el tema de los custodios, por ejemplo, ¿no? Cosa que también ahí estamos digamos, en falta, ¿no? Si tú comparas
la población penitenciaria con el personal a cargo de los penales, tenemos 300, 350 internos a uno. Es decir, ¿por qué no ocurren motines todos los días? Pues es un milagro. No habría manera de contenerlo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer, en mi opinión? Ya voy a tener yo a una persona recluida X cantidad de tiempo, y es una cuestión realmente de voluntad política, no veo otra, que salga en mejores condiciones de las que entró. Nos dicen todos los días, es que han bajado X cantidad de delitos, han bajado. La extorsión, si yo quiero tener un celular en un centro penitenciario, lo puedo tener. Bueno, no debería, pero lo puedo tener. Me cuesta 1,500 pesos al mes. Se calcula que en el reclusorio norte, por ejemplo, hay 1,000 celulares. Multiplicamos 1,000 por 1,500. Son muchos millones de pesos que mensualmente entran. Es un tema de corrupción. ¿Qué tenemos que hacer para que funcionen? Evitar la corrupción. No puede haber corrupción. Lo que pasa es que es un gran negocio. Y si yo por 1,500 pesos puedo tener un celular y hacer 300 llamadas al día de extorsión, pues una pega. Y voy a estar 28 años preso, pues me da igual. Tengo que seguir manteniendo a mi familia. Porque en los penales hay ciertas políticas, hay ciertos convenios, pero la verdad es que estamos en pañales. Podríamos generar realmente industrias al interior de los centros penitenciarios y que el interno trabaje y que genere un ingreso y que con ese ingreso pueda mantener dignamente a su familia. Porque si tenemos 250,000 internos en México, quiere decir que tenemos 250,000 familias destrozadas, lo cual ya hablamos de millones de personas. Entonces es un círculo vicioso enorme. En mi opinión, simplemente es cuestión de voluntad política. Pues no lo digan en campaña, pues no lo digan. No digas que vas a bajar las penas, no digas que vas a tratar bien al delincuente, no lo digas, nada más hazlo cuando llegues y ganes. Muchos lo van a agradecer, porque hay toda una industria alrededor. Nosotros hemos intentado como colegios de abogados entrar a los penales y dar clases de derecho, porque créanme que pues hay una materia que les interesa a los internos, pues es el derecho. Quieren entender sus causas, quieren entender sus procesos. Y no saben los obstáculos que hay para que uno lo haga. Entonces la drogadicción, la prostitución, es decir, la corrupción. En mi opinión es, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la corrupción. Y claro, va a derechos humanos y lo pasean pues, por los dormitorios que están bonitos, ¿no? Pero no te pasean por los dormitorios donde duermen de Cristo. ¿Qué es de Cristo? Pues que cuelgo una sábana en el aire y me duermo colgado en el aire. Eso es dormir de Cristo, porque no cabemos. Porque hay 10,000 internos en un espacio para 5,000. Claro, eso el reporte de derechos humanos no lo dice, ¿no? Entonces, pero lo saben, ¿no? Entonces eso es parte de ese perverso doble discurso que he aquí reiteradamente dicho. Me parece que uno de los grandes temas es la corrupción y que realmente hubiera voluntad política, porque no es difícil hacerlo, ¿eh? Ya lo tienes ahí, pones una industria, ni modo que no llegue a trabajar, ¿no? Pues ya lo tienes ahí cautivo. La familia agradecería el que el señor pueda estar alejado de las drogas, alejado de los vicios, en esas universidades del crimen, y que se ponga a chambear. Fíjate, yo soy socio de un restaurante, así, ya. Tengo dos ex internas en Santa Marta, que había un convenio con la Universidad Iberoamericana, que salían con su título de gastronomía, obviamente de la Universidad Iberoamericana, no decía Santa Marta Catitla. Las tengo trabajando en el restaurante, por mucho son las mejores que hemos tenido en toda la vida. Porque es gente que se le dio la oportunidad cuando estaba interna, se le enseñó un oficio, se le dio una herramienta para que saliendo no reincidir, salieron y tomaron la oportunidad. Es decir, sí se puede. Hoy ese convenio ya lo cancelaron. Es una cuestión de voluntad política. Pero perdón, aquí agreguen. Yo quería... No, pues también tengo una pregunta. Solamente reforzando algunas ideas que ya el doctor Tanús ha planteado. Eran muy inteligentes las abuelitas, decían que el ocio es madre de todos los vicios. El doctor Alessandro Barata lo diría,
hoy la ejecución de las sanciones penales, las prisiones en concreto, es la falacia de la reinserción, porque es un secuestro institucional. Segunda, me parece que mientras no exista hoy el servicio profesional de carrera para el personal técnico penitenciario y de custodios, seguirá siendo estos niveles de impunidad y de corrupción que existen. Todas las mujeres que son internos, perdón, que son custodios, tienen a sus amantes, tienen la catedral, la iglesia, la capilla y un montón de gente, porque operan con impunidad. Me parece que debemos de transitar el sistema de justicia penal de adultos, completo, así, agarrarlo completo, hacia el sistema de justicia penal para adolescentes. Me parece que es mucho más generoso. ¿Por qué? Porque no se trata de castigar, sino se trata de ver cuál es la mejor interiorización de estos valores, que ha dicho el doctor, para beneficio de la persona. No solamente castigar, el jus puniendi. Ahí hay otro gran defecto en la política criminal. Me parece también que hoy por hoy debemos de transitar también a la privatización de las prisiones. En México ya ha existido, pero ha habido niveles de impunidad y corrupción. Y por supuesto, dignificar la carrera a través de ese servicio profesional, del sistema de ejecución penal, pero a rango constitucional. Mientras eso no llega al rango constitucional, seguirán estos niveles de impunidad y corrupción. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Villarreal. Muchas gracias por compartir su conocimiento y sus experiencias. Mi pregunta es, hablan muchas veces, alguno de los problemas que hay en este sistema es la falta de experiencia o la inexperiencia del personal que está trabajando para el gobierno. Y mencionan que muchas veces no hay tiempo para capacitar a ese tipo de personal. Mi pregunta es, hay personas que han llegado de los Estados Unidos capacitados y se han capacitado en las mejores instituciones de gobierno, vienen con master degrees, vienen hablando inglés al 100%, con otra mentalidad diferente a la que tiene este sistema de gobierno, y simplemente porque ya pasaron de los 35 años no se les da la oportunidad. ¿Por qué no hablar de la experiencia de esas personas que vienen con otro tipo de mentalidad y buscando una oportunidad y se les cierran las puertas? Muchas gracias. Fernando, haces una pregunta sumamente interesante, muy propicia. Esta es una cuestión que también es muy lastimoso, porque hemos visto en la experiencia cotidiana policías, agentes del Ministerio Público, jueces, que por sus propios medios se han capacitado. Aquí en INACIPE tenemos personas que vienen, hacen un esfuerzo por la tarde a las especialidades, a las maestrías, a las conferencias, y tienen ese interés literal de seguirse preparando. Y en muchas ocasiones, pues el ánimo de hacer su trabajo de una manera adecuada, propicia, para dar un buen servicio a la ciudadanía, se ve sesgado por sus propios jefes. Esa es una cuestión sumamente terrible. Muchas ocasiones podemos encontrar personas que en los cursos de capacitación nos dicen, eso ya lo entendí, ya lo sé, pero mi jefe no lo sabe o no quiere que se lleve a cabo. Esa es una situación que también se traduce en una temática de una aplicación de una política criminal perversa, porque ya está establecido. En muchas ocasiones, cuando institucionalmente tienen derecho, porque la capacitación es un derecho fundamental, cuando los servidores públicos tienen acceso a una capacitación institucional, ¿qué es lo que sucede? Pues ¿a quiénes mandan? Más de las veces al que no trabaja, ¿no? Al que no tiene, el que tiene el rezago, el que es el que tiene mayor número de problemas, y entonces como para cubrir algo que también ha sido verdaderamente perverso, la estadística, ¿no? Que es algo que seguramente ustedes conocen, porque hay que llenar números, entonces pues mandamos a este tipo de personas que no van a aprovechar precisamente esas capacitaciones. Y quien sí tiene el interés, pues cuando va al curso, cuando va a la capacitación, pues ¿qué es lo que pasa? Que lo están molestando todo el tiempo para que firme documentos, para que rinda un informe, y esas son circunstancias totalmente lacerantes que van en perjuicio
literalmente de la operatividad. Entonces, es una cuestión, como acertadamente lo dices, Fernando, muy terrible. Es una cuestión que tendría que cambiar en el sentido de que si verdaderamente queremos que haya una adecuada operatividad, tenemos que revalorar al servidor público, darle estas capacitaciones y, por supuesto, darle las condiciones para que continúe trabajando. Porque ¿qué es lo que ha sucedido en la realidad? Hemos capacitado personas para el sistema acusatorio ante las propias circunstancias que se ven en las instituciones, se van de las instituciones y son después ellos los que están sabedores de todas las circunstancias internas de las propias procuradurías o fiscalías, pues combatiendo los puntos débiles que tienen las instituciones. Entonces, hay que cuidar al servidor público, hay que cobijarlo, por supuesto la capacitación, reitero, es un derecho fundamental y a todos nos interesa que los servidores públicos estén capacitados. Vayamos o no vayamos al ISSSTE, nos interesa que los médicos del ISSSTE, que del Seguro Social, estén capacitados. A todos nos interesa eso, como parte de una sociedad. Entonces, por supuesto que es algo que se tendría que puntualizar más. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Eduardo Castellanos, profesor de la Universidad de Insurgentes. Mi pregunta a los panelistas es con respecto al Plan Nacional de Desarrollo. Algunos de ustedes ya se refirió esta tarde brevemente al PND. El mes próximo deberá estar ya sujeto a consideración de la Cámara de Diputados el proyecto que manda el Ejecutivo, que por primera vez este año esta ocasión, a partir de la reforma constitucional de 2014, deberá ser aprobado el PND por Cámara de Diputados. Mi pregunta es dos. Primero, si ustedes conocen algunos lineamientos generales de política criminal que contengan los trabajos preparatorios que existan sobre el PND. Y segundo, ¿cuál sería, en opinión de ustedes, las grandes líneas de la política criminal? Algunas ya se han mencionado aquí, pero especificar para efecto del PND específicamente, ¿cuáles serían las grandes líneas en materia de política criminal que ustedes propusiesen? Muchas gracias. Bien, perfecto. Efectivamente, el Plan Nacional de Desarrollo, me parece que la respuesta concreta a esa pregunta, don Eduardo, me parece que, uno, debe de ser hoy lo que se busca es la armonización. La armonización de las estrategias y acciones de las instituciones del Estado para garantizar seguridad y justicia. El problema es que no hay un procedimiento de armonización en los PND anteriores. No se habla de política criminal. Dígame usted en qué parte, en qué ordenamiento encontramos estas dos palabritas, política criminal. No está armonizada, a pesar de tener unas leyes y normas, procedimientos, acciones, estrategias, objetivos bien ordenados. El problema es que no se lleva a la práctica. O sea, queda solamente enunciada la norma y no llega a aterrizar. Lo que nos falta hoy para tener una correcta implementación de esas políticas públicas es la armonización. Y me parece que el gobierno federal está claramente dirigido a lograr incorporar, por supuesto, estos conceptos en el Plan Nacional de Desarrollo. Al menos así viene el proyecto. Pero segunda, creo yo que tiene que haber, insisto, una interiorización en las y los servidores públicos de cómo operacionar la política criminal. No se sabe. Y me parece que debemos de iniciar, como ya se ha mencionado, en capacitar, en orientar, en formar, en profesionalizar y en especializar a las y los servidores públicos en función de la política criminal. Eso creo que es el tema fundamental. Y insisto, creo que esto se puede lograr, pero a largo tiempo. No es un cambio inmediato. Me parece que hoy por hoy la política criminal debe de estar orientada en atender las políticas de prevención del delito, pero también, evidentemente, de reacción del Estado. Muchas gracias. Sí.
Bueno, Eduardo, una de las situaciones que hoy estamos advirtiendo en esta política criminal que se ha estado mencionando prácticamente a lo largo de la campaña es el combate a la corrupción. Ahí va centrando literalmente las baterías para el combate a la delincuencia. En épocas anteriores era la delincuencia organizada, los delitos contra la salud, el secuestro, va mutando, ¿no? Hoy se está centrando en los aspectos de la corrupción. Pero algo que es muy significativo apreciar es el hecho, por ejemplo, lo que está contemplado en el artículo 102 de la Constitución. Si nosotros revisamos el artículo 102 de la Constitución, nos hace referencia a la Fiscalía. Estamos muy centrados en la parte política. ¿Cómo vamos a elegir al fiscal? O sea, toda la temática de los fiscales, y eso se está replicando también en las entidades federativas. Pero no se está entrando al fondo de cuál va a ser literalmente el cambio. O sea, si nosotros revisamos es solamente un párrafo el que se está refiriendo en la Constitución a lo que va a hacer la Fiscalía. Eso es la persecución de los delitos y pedir las medidas cautelares. Y pues las medidas cautelares las va a solicitar y están confundiendo como si fuera pena en lugar de un mecanismo para garantizar la presencia del imputado al proceso. Entonces, estamos centrando mucho, o se está centrando mucho, reconsidero la expresión, se está centrando mucho en los mecanismos para la elección de las personas, en los procedimientos. Pero ¿cuál es el cambio de fondo? O sea, es como si cambiar de término Procuraduría General de la República por Fiscalía, o sea, damos más miedo, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pues ya cambió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero si ustedes pasan por el edificio central, por Londres, van a encontrar todavía el letrero de seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública. Y eso, en la vida real, se traduce en inseguridad para el gobernado, porque presentan una demanda de amparo señalando como autoridad al secretario de Seguridad Pública y los van a prevenir, porque ya cambió la denominación. Entonces eso también se traduce en corrupción. ¿Por qué? Porque eso en qué se traduce en beneficio literal para el gobernado. O sea, ahora es Secretaría de Seguridad Ciudadana en lugar de ser Secretaría de Seguridad Pública. Todo lo que eso implica económicamente es una situación verdaderamente de despilfarro, que se traduce en un empobrecimiento para la propia ciudadanía. Estamos más encaminados a la forma que al fondo. Por ahí va esta ruta. Y soy respetuoso, pero lo digo con toda la autoridad que me respalda el ser catedrático del INACIPE. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Por favor, levante su mano. Es para el doctor Virgilio Tamus. Hace rato, con respecto de la pregunta que le hicieron, usted comenzó a explicar algo acerca de la reducción de penas. A mí me interesaría que terminara su comentario al respecto y cómo impactaría en la reducción de la criminalidad. Gracias. Mira, los países con menores índices delictivos, como aquí lo comentaban anteriormente, son los países cuyos códigos penales son los menores, pero no solo el catálogo de delitos, sino que incluso también sus penas. ¿Y cuál es el tema, digamos, que en la vida práctica, en la vida de todos los días, en la vida real ocurre? El Código Penal de la Ciudad de México es una locura, ¿no? En cuanto a penalidades. O sea, hacemos una comparación con códigos penales de nuestro entorno y es durísimo, si son penas muy altas. Entonces, cuando yo detengo a alguien y lo ingreso en una cárcel, en un centro de reclusión, y logra salir en 6 días, porque le dictan un auto de no vinculación, o lo que antes era un auto de libertad. Créeme que con esos 6 días, bueno, sale hecho un gentleman, así, sale como sedita, ¿no? Pero al que le pongo 35 años de prisión,
imagínate el rencor social con el que esa persona sale. Cuando sale ya no tiene nada. Porque a los 3 días que lo detuvieron, pues ya le llegó la demanda de divorcio, ¿no? De entrada. Entonces se queda sin pareja, se queda sin familia, se queda sin amigos, porque en la cárcel y en la salud nos damos cuenta con quién contamos, ¿no? Y son muy pocos. Entonces, y voy a estar 30 años hacinado en una situación donde lo único que entiendo y aprendo y perfecciono es la manera de cometer conductas delictivas, ¿no? Entonces, cuando son penas bajas, no solo es el castigo de la pena privativa de libertad, porque aquí en México la verdad es que queremos que los traten como animales, ¿no? Y la verdad es que si lo queremos entender como castigo, pues el castigo es nada más no sales, ya, es no sales. Pero puedes comer bien, puedes recibir visitas, puedes estudiar. ¿Cómo pretendo que alguien se resocialice si lo aíslo? No, es que no hay manera. Usted enciérrese en su casa, con todas sus comodidades, con Netflix, con todo lo que usted quiera. 6 meses, se va a volver loca en su casa, con todas sus visitas. Imagínense cuando estamos años esperando que cada día no me maten, no me violen, no abusen de mi cuerpo, de mi persona, de mi mente, de mi familia cada que me viene a visitar. El pedirle a mi familia, no me vengas a visitar porque no quiero que vivas lo que vives cuando me vienes a visitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Penas bajas, pero que mientras es esa duración mínima de pena, a la gente le demos realmente las herramientas para que no regrese. Eso sí es efectivo. Hombre, y si podemos prescindir de la pena, pues sería todavía mejor. La verdad es que antes pues, la única manera era la pena, porque no teníamos otra manera de lograr que las personas enfrentaran sus procesos. Hoy, bendito siglo XXI, hay tecnología. O sea, yo he tenido audiencias donde, bueno, me han sacado de la audiencia porque le digo al señor y señora, póngame 6 brazaletes, 6. O sea, no 1, 6. Pero dejen salir a mi cliente. Hoy hay la tecnología suficiente para que en tiempo real y permanente sepamos dónde está una persona. O sea, ya no se nos va a ir. Hombre, se tendrá que cortar 2 brazos y una pierna. No se nos va a ir. No destruimos su entorno. No nos cuesta a todos un dineral. Y le damos la oportunidad pues, de que no deje lo que es decir, bueno, si era un criminal, bueno, pues tratemos de que por lo menos tenga un oficio. Y que regrese, digamos, al buen camino, pues. Pero en mi opinión son penas bajas, tratar de no ni siquiera imponer penas, pero si la vamos a imponer, bajas, y que durante esa duración, valga la redundancia, estudie, aprenda un oficio y una vida más sana. No tenemos por qué tratarlos así. Yo tuve la oportunidad de trabajar en penales en España, y uno llegaba y lo primero que veía era una mesa de billar, computadoras con internet, todos ahí echando el dominó. Y está bien. O sea, si lo que quiere es que cuando salga, sea alguien que sepa convivir, que cuando salga el entorno no le resulte tan adverso, pues no puedo aislarlo de la manera que lo hacemos aquí, ni tratarlos de la manera que los tratamos aquí. Porque entonces, como yo decía, es que no son 250,000 personas, son 250,000 familias destrozadas, ¿no? Y creo que esa no es la solución. Claro, te pongo 70 años de prisión y bueno, pues claro, ya no reincides, ¿no? Pero no debería ser. Un sistema eficiente o efectivo es el que es penas bajas y que no hay reincidencia. En nuestro país la reincidencia, claro, hay estados que suben y bajan la tasa, pero la tasa promedio de reincidencia en México es del 40%. Es una tasa altísima. Y obvio la reincidencia en números reales ha de ser mucho mayor, porque pues, si es el 40% porque los vuelven a detener, pero imagínense, si entra en la cifra negra, volvió a delinquir y nadie denunció. Quiere decir que la reincidencia es altísima. ¿Por qué? Porque cuando estoy 10 años, 5 años, 8 años, nada más viviendo todos los días eso, y todo el mundo me dio la espalda, y no aprendí nada bueno ni nada nuevo, pues algo peor de lo que entré. Entonces aquí lo que hemos hecho es pues, mejor que no salgan. Y pues esa no es la salida, ¿no? Espero haberle respondido.
Perdón. Sí, adelante, por En favor. este rubro, nada más de una forma muy rápida, es importante atender lo que son las neurociencias, ¿no? Es una cuestión que finalmente también se tiene que considerar como parte de una política criminal para solucionar ciertos conflictos que se van presentando. Eso lo dejo solamente como un punto de reflexión. Muchas gracias. Ok. Entonces, por favor, la última pregunta. ¿A quién va dirigida, si es tan amable? A cualquiera de los ponentes. A cualquiera de los Mi ponentes. pregunta es si es posible diseñar y mantener una política criminal independientemente de la ideología del partido que gobierna en determinado momento, o esta política estará invariablemente supeditada a los principios de este. Gracias. Sí, definitivamente sí es factible, porque el parámetro que toda autoridad tiene que seguir es lo que está establecido en la Constitución. No importa el partido, estamos hablando de que cualquier partido, cualquier gobierno tiene que ceñirse a los principios de legalidad. Entonces, en esta vertiente tendríamos que hablar, como lo señalaba en un principio, que el Estado mexicano, por su filosofía, es un Estado social, democrático y de derecho. Como consecuencia, esta parte social debe ser atendida, como ha sido expuesto. Tiene que atenderse, por supuesto, la parte de derecho, a partir precisamente en el caso específico de lo que es el derecho penal, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, es decir, tiene que embonar exactamente la conducta que se está reprochando a lo que está descrito en el tipo penal, y por eso es muy importante que los tipos penales estén diseñados de manera adecuada. Se mencionaba en la introducción de la charla, por ejemplo, lo que es el feminicidio. Eso lo único que ha traído en consecuencia real es una gran cantidad de impunidad, porque el agente del Ministerio Público, al momento de tener que integrar la carpeta de investigación, tiene que acreditar elementos de carácter subjetivos. Es decir, a veces en el discurso lo podemos ver de manera lineal y puede parecer muy atractivo discursivamente, pero ya operativamente se tienen que acreditar una serie de elementos técnicos, subjetivos, normativos. No es lo mismo acreditar, por ejemplo, un dolo desde una perspectiva de un tipo penal de resultado material que de resultado formal. La argumentación es distinta. Entonces, estos diseños técnicos no tienen que ver con ideologías políticas, tiene que ver con lo que se pretende tutelar, y el Estado mexicano es un Estado social, democrático y de derecho. Como consecuencia tiene que tutelar bienes jurídicos. Aquí el problema es el exceso que se puede llegar a dar a ciertas figuras, que ahí sí es donde podría haber un empañamiento de ciertos aspectos que va en detrimento de la propia sociedad. En ese sentido, sí podríamos dejar muy claro y muy asentado que podemos entender estas filosofías liberales de otros países y traerlas a nuestra realidad, pero como ha sido mencionado, no se puede atender a una política criminal si no se atienden otros aspectos o otros escenarios eminentemente que pueden incidir en el detonamiento de la delincuencia. Hablar de honestidad, hablar de buenos principios, hablar de ética es muy fácil cuando el estómago lo tenemos satisfecho, pero qué difícil es cuando las condiciones son totalmente adversas. Gracias. ¿Alguien más desea dar una respuesta, doctores? ¿Puedo ¿Sí? ampliar un poquito? Adelante. Sí, yo creo que no tendría que depender de colores o de partidos, pero la verdad es que el derecho penal se ha vuelto también pues, un tema de botín y una cuestión electorera, ¿no? Lo cual es bien peligroso, porque ya muchos, digamos, le han puesto como esa etiqueta, sobre todo en la doctrina, lo que hemos llamado derecho penal simbólico. Ocurre una tragedia, no sé, tema lamentable, por ejemplo, lo que decíamos, las muertas de Juárez. Evidentemente algo lamentable, ojalá no se repita. ¿Qué hacemos para transmitirle a la población o a la mujer? Pues que sí está protegida y que tiene un gobierno a que reacciona de manera enérgica, inmediata, atento, sensible. Pues vamos a crear feminicidios y le vamos a poner 300 años de prisión.
repito, si hay 99% de impunidad, pues el resultado no está claro. Entonces, tenemos que dejar de utilizar el derecho penal para tranquilizar a la sociedad. Ahorita digo, esto nos lo acabamos de vivir todos hace unos meses, el famoso tema del huachicol. Bueno, pues fue tan impactante para todos el no tener gasolina, ¿no?, que nadie ni tantito reflexionó ni discutió respecto a que si debiera ser delito de prisión oficiosa o no. Y perdón, es que eso es derecho penal simbólico. Lo único que están haciendo es utilizar las herramientas más drásticas del Estado para tratar de mandar un mensaje de tranquilidad a la población. Pero es un Alka-Seltzer, ¿eh? Entonces, cuando se dan cuenta que esto no funciona, pues ¿qué hago? Pues más derecho penal y más derecho penal y más derecho penal. Y llegamos a lo que pues, creo que es muy lamentable hoy, que entendemos en teoría como el derecho penal del enemigo. Porque ya más que eso ya no hay, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, el derecho penal no tendrá que tener colores, no tendrá que tener partidos. Digo, hoy el partido, pues ese mejor, arrasaron, ¿no? Ya estábamos hartos, le dimos el voto, pero para todo. Ojalá sea para bien. Ojalá que sea para bien. Porque hoy, pues sí hay que respetar la Constitución, pero si no les gusta, hoy la pueden cambiar. Por la mayoría que son, ¿no? Ojalá que sea para bien. Es decir, las cuestiones anteriores no habían funcionado, entonces ojalá que sea para bien. Lo único que a mí me preocuparía es que teniendo el poder que hoy tienen, quisieran seguir utilizando el derecho penal como esa vía de intimidación y esa vía para tranquilizar lo que en el resto de las políticas no han logrado hacer. Porque el derecho penal realmente no va a ser la solución. Y creo que el problema puede ser mayor, ¿no? Gracias. Ok, vamos a escuchar al doctor Arnau. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy amable. Sí estoy de acuerdo que política de Estado, así como política de partidos, ha condicionado, ha sometido al derecho penal y a la política criminal. Me queda claro que hoy por hoy el cambio de paradigma no solamente es de interpretación, es necesario otorgar el máximo de seguridad jurídica a aquellos que no delinquen. Pero creo que la misión y la visión de la política criminal alternativa, como lo planteó el doctor Barata, es garantizar la seguridad de todos. Segunda, que las políticas públicas, económicas, sociales, estén claramente dirigidas a bajar las tensiones sociales. Se hablaba en materia de drogas, el doctor lo acaba de mencionar tangencialmente, pero se dice, realmente porque las drogas se legalizaran el día de mañana, ustedes van a salir con sondas en el brazo, no los otros, no outsiders, ustedes van a salir con sondas en el brazo a pincharse. Es parte de una ideología de la intolerancia. Hay que reconocer que hoy tenemos problemas que ha rebasado al derecho penal, que ha rebasado al diseño de esas políticas públicas en materia criminal. Pero mientras hoy, y yo lo sostengo, tenemos 3 círculos concéntricos. El primero, un marco jurídico normativo excelente. Tenemos las mejores leyes. Competimos con cualquier país en derecho comparado. El segundo círculo concéntrico. Ya tenemos los mecanismos alternos de solución de controversias, ¿no? Pero el tercero, dígame cómo le hacemos, porque eso en materia de política criminal no encuentro la respuesta. ¿Cómo vamos a lograr que los organismos de la sociedad civil participen proactivamente de los fenómenos emergentes de criminalidad y los problemas de seguridad y de justicia? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula que la política criminal nos puede arrojar? Eso está en los partidos, pero también en los partidos y en la política de Estado, que no hemos trabajado, y la política criminal queda de ver todavía en este siglo. Gracias. Muchísimas gracias a los expositores y el Instituto Nacional de Ciencias Penales les va a hacer entrega de un reconocimiento. Empezamos con el doctor Sergio Suárez Daza. Muchísimas gracias, doctor. También le hacemos entrega de y el doctor Virgilio Tanús, un paquete de nuestras publicaciones. Y finalmente el doctor Gerardo Flores Arnau. Agradecemos a todos ustedes su presencia y los invitamos para que nos acompañen en nuestros siguientes actos académicos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches todos.